Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo, ¿verdad? Amén. Puede tomar asiento. Les doy la bienvenida. Qué bueno que Dios permita que podamos congregarnos un día más. Es una bendición poder congregarnos y sabemos que esta palabra va a bendecir su vida. Y qué bueno que hayan dispuesto tanto ellos como cada uno de ustedes en este tiempo, así como lo hizo María. Mientras Marta estaba ocupada en tantas cosas, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer lo otro, María estaba allí a los pies del Señor, recibiendo la mejor parte. Y le dijo al Señor que no le será quitada. Entonces, con el Señor siempre nosotros tenemos una buena parte con Él. Amén. Quisiera compartir con ustedes el mismo mensaje que compartí con los hermanos del primer servicio: firmes en medio de tiempos peligrosos. ¿Sí escucharon? Firmes en medio de tiempos peligrosos. Quisiera leer algunos versículos previamente. No quiero que lo vea como un mensaje desalentador, no. Creo que la palabra de Dios, algunas veces lo he comentado aquí, está llena de advertencias. Y creo que las advertencias son buenas, si las acatamos, ¿verdad? Ellas siguen siendo buenas. Pero creo que cuando nosotros conocemos algunas advertencias, eso nos libra de algunas situaciones que quisiera que de alguna manera pudieran ser de riesgo para nuestra vida o poner en peligro algo en nosotros. Y dice la palabra de Dios, así que quiero que ponga mucha atención en esto. Segunda de Pedro 3, 17, 18. Queridos hermanos, amigos, con esto quedan advertidos. Así que cuídense mucho, no sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Obviamente, si somos mejores cristianos, ¿verdad? Mejores hijos de Dios, seremos mejores padres, mejores madres y creo que mejores ciudadanos, que es lo que nuestra nación necesita. Leo también seguidamente en segunda a Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, la segunda a Timoteo 3:1. Escuche bien, voy a leer unos versículos. Debes saber también que en los últimos días, repita conmigo, últimos días, últimos tiempos, son los tiempos que estamos viviendo. Así que tengamos conciencia de eso, que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Por eso es que decimos, no de manera desalentadora, porque sabemos que el mundo puede ser removido, pero Dios no se mueve jamás de su trono. Amén. Los tiempos pueden ser malos, pero Dios sigue siendo el mismo Dios sustentador de su pueblo y de sus hijos. Amén. Pero dice que el mundo enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, empieza a nombrar las características de los hombres, y se refiere también a mujeres, de los últimos días, las características que tendrán los hombres y mujeres de los últimos días. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero, es decir, amadores de sí mismos, ególatras. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Note bien, esta es unas características que lamentablemente predominan en nuestra sociedad contemporánea. No podemos ir muy lejos para darnos cuenta de eso. Y quizás usted como familia esté también sufriendo alguna de estas situaciones en su casa. Dice, serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Es decir, eso los llenará de inmoralidad. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar.
es decir, movido por sus emociones, por sus deseos. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigos de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a las mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Allí vemos nosotros claramente, hace muchos años fue escrita esa palabra revelada. Esta palabra se la escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Y fíjense, describe con una manera tan exacta lo que estamos viviendo, como les decía, en nuestra sociedad contemporánea. Los tiempos en los que estamos viviendo lo describe la palabra de Dios en la versión Reina Valera, que son tiempos peligrosos. Así lo describe. Y yo creo que no hace falta ser un estadista o un conocedor de muchas cosas a profundidad para darnos cuenta que el mundo está siendo conmovido con muchas cosas. Y obviamente, lamentablemente, muchas de esas condiciones, muchas de esas características que vemos en las personas que no conocen a Dios, también de alguna manera se infiltran dentro de las iglesias. Y fíjense, eso es la manifestación del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Yo creo que por lo que estamos viendo, y lo hemos conversado muchas veces, y también les he comentado al liderazgo, que estos son tiempos de gran sacudimiento. Y como les decía al principio, sin ideas de desalentarnos, sino para que entendamos lo que está sucediendo, y eso permite que nosotros nos preparemos. Por eso el Señor da las advertencias. Y las advertencias son buenas porque nos indica que algo va a suceder, ¿sabe? Delante de nosotros, en un tiempo específico. Y el Señor nos da la advertencia aquí, y quizás los tiempos no van a mejorar, mis hermanos. Usted que ha venido quizás por primera vez a este lugar, quizás los tiempos no mejoren, sino que irán empeorando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque hay una palabra que tiene que cumplirse. El mundo, ¿sabes?, va a ser sacudido. Si estamos viendo ahora cosas que traen consternación a nuestras vidas, como lo sucedido en estos días atrás con el terremoto, y muchos de nosotros vemos las imágenes y nos conmovemos, ¿sí o no? Y oramos por las personas y nos duele muchísimo. Y a veces no quisiéramos ni ver las imágenes por lo que eso produce en nosotros. Pero sabe, eso nos deja ver de una manera contundente que lo que Dios ha dicho y ha sido aquí plasmado en su palabra se va a cumplir, se ha estado cumpliendo y se va a cumplir, porque nada pasará por alto de lo que Dios ha dicho. Amén. Entonces eso, en lugar de llenarnos de terror a nosotros, o decir, bueno, ¿qué irá a pasar con nosotros? ¿Qué irá a pasar con Venezuela? No lo sabemos, Dios sí sabe. Pero de una cosa estamos seguros, ¿sabe? Que si el Señor está con nosotros, su presencia está con nosotros, no importa lo que pasemos, Él se va a hacer siempre presente en nuestras vidas. Lo hemos visto, ¿sí o no? Lo hemos visto de muchas maneras. Pero a veces las personas se asustan acerca de esto y dicen, no sabemos lo que va a suceder. Yo voy a abrir una ventanita aquí. A mí me gusta mucho hablar acerca de la muerte. Y usted dirá, wow, no, yo no quiero. Porque yo creo que esa es una de las paranoias o de lo que produce más temor en las personas. Hablar acerca de la muerte. Pero sabe, debería ser lo contrario. Porque cuando nosotros consideramos o pensamos en cuanto a eso, que un día vamos a morir, sabemos cómo vivir. ¿Sí o no? Usted y yo viviremos con conciencia de destino, con conciencia de propósito, no acerca de las cosas que debemos hacer y no debemos postergar, no solamente acerca de eso, sino que cada día nosotros debemos estar a cuentas con Dios. Por decirlo de la manera como lo decimos sencillo, ¿verdad? Debemos estar a cuenta con las personas, porque a veces estamos a cuentas con Dios y le llevamos todos nuestros pecados a Dios. Dios, aquí está mi vida, perdóname, aquí está mi corazón, pero ¿cómo estamos por las personas? Entonces no podemos pretender que vamos a estar bien con Dios si no estamos bien con las personas. Entonces, cuando entendemos todo esto, cuando entendemos que hay una inminente venida, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, eso nos da la conciencia también, ¿sabes?, de destino, de poder entender que yo debo vivir en obediencia delante del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor.
Y obviamente vamos a ser levantados por el Señor. Y su palabra se va a cumplir. Pero es importante, ¿sabes? Ponernos a considerar o pensar cómo el Señor, en qué condición el Señor nos va a encontrar. Nosotros vemos allí en la palabra de Dios el relato de 10 muchachas, 10 vírgenes. Como lo dice la palabra de Dios, 5 estaban preparadas y 5 no. Eso representa lo que es el estado de la iglesia ante la venida del Señor. Quizás muchos estarán preparados, muchos no, teniendo la venida del Señor por tardanza. Pero ¿sabe? El Señor no se ha olvidado de venir, sino que Él es paciente. Él es paciente porque no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces esa es la esperanza en gloria. Si le va a aplaudir, apláudale. Le decía a los hermanos también que es importante nosotros tener el discernimiento de los tiempos que estamos viviendo, ¿sabe? Porque así como muchas cosas que se han generado, quizás muchas más se van a generar. Pero como les decía también, lo deja ver la palabra de Dios, no nos angustiemos, ¿sabes? Porque el día de nuestra redención está cerca. Y aunque vivamos 100 años aquí o más de 100, nuestra ciudadanía no es de aquí, es de los cielos, de donde nosotros esperamos también a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. El mundo ha salido de nuestras vidas. Quiera Dios que sea así. Amén. Entonces, estos son tiempos de gran sacudimiento. ¿Sabes? Que también están dando lugar a que nuestra fe sea probada, a que nuestra fe sea purgada. ¿Y qué de la genuina fe? Le decía a los hermanos también que por muchos tiempos, por muchos años, la iglesia vivía como en un idealismo de algo. Bueno, si yo camino con Dios, si yo soy de Dios, a mí nada me va a pasar. Yo tengo que tener todas las cosas. Si yo le pido algo a Dios, Dios me la tiene que dar. Lamentablemente, en muchas iglesias, congregaciones, se predicaba o se predica un evangelio solamente de prosperidad. Tú vas a ser rico, tú vas a tener esto, tú vas a tener lo otro, olvidando que vamos a pasar por dificultades en esta vida. Si nosotros nos manejamos en ese idealismo, ¿sabes? No vamos a saber enfrentar las circunstancias y las dificultades que sí tiene la vida. Y el mismo Jesús nos los dijo y creo que nos colocó en el contexto de la realidad. Cuando Él dijo, en el mundo donde estamos viviendo, ustedes tendrán dificultades. Ustedes y yo tendremos aflicciones, las tendrán, pero yo estoy por encima de eso. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. ¿Cuál es la diferencia del que no conoce a Dios, del que conoce a Dios, del que no camina con Dios, que el que camina con Dios de la mano? Ambos van a haber temporadas de lluvia. ¿Sí o no? Ambos van a haber dificultades, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es a quién se tiene en medio del desierto y en medio de las dificultades. Esa es la diferencia, amén. Tenemos a Dios de nuestro lado. Él nos alienta, Él nos sustenta y aún en los tiempos difíciles que podamos atravesar, lo hemos vivido. Y creo que la mayoría de nosotros somos testigos de eso, cómo hemos recibido, ¿sabes? Esa benevolencia de Dios, su sustento, su cuidado, su provisión, sus palabras que han alentado nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces Él quiere, en medio de lo que estamos viviendo, Él está purgando la fe. Porque muchas veces, ¿sabes? Nosotros decimos, bueno, mi fe está en Jesús. Pero eso se prueba cuando pasamos las dificultades. Eso se prueba cuando pasamos las situaciones contrarias en nuestra vida. Porque a veces, ¿sabes? Nuestra fe no está colocada o puesta, por decirlo de alguna manera, en Jesús, sino en lo que tenemos. Como lo vemos muchas veces cuando aquello es quitado o ya no está y pareciera que nuestra vida ya perdió sentido y no tenemos piso. Las personas se descontrolan. Quizás dicen, bueno, ya no hay motivos para seguir viviendo. ¿Por qué? Porque nuestra fe no estaba en Él. Y sabe, para que nuestra fe sea genuina, y es esa fe que nos hace vencer al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hace prevalecer en medio de
cualquier situación, porque el Señor nos ha dejado ver en su palabra que aún en medio de este mundo caído y perverso, nosotros podemos caminar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y poder ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo dice la palabra de Dios. Pero muchas veces no sucede esto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús no es el objeto de nuestra fe. Nuestra fe no está depositada en Él, sino quizás en las cosas que tenemos o en otras personas. Fíjense, les voy a dar una muestra sencillita acerca de eso. La semana pasada, nosotros teníamos a un profeta aquí, ¿sí o no? ¿Cuántos vinieron? En el segundo servicio, en el primero y en el tercero, está llena, gloria a Dios, la congregación. Pero, ¿sabes? No teníamos dónde meter a las personas. Las personas se regresaron. Algunos porque no había capacidad ya en el auditorio para tenerlas. ¿Qué pasa hoy? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Yo vengo con una expectación en el hombre o en Dios? ¿Sabes? Cuando yo tengo mi expectación y mi fe en el Señor, entonces yo lo demuestro siempre. ¿Sabe? Siempre. Entonces, pareciera que muchas veces nuestra fe está condicionada a quien me habla, a quien predica, que tienes para mí. Tantas cosas. Considerando que quizás Dios puede hablar de una sola manera. Ojo, nosotros sabemos y creemos en lo que es el ministerio profético. ¿Sabes? En la profecía, no estamos en el profeta desestimando eso. Según lo dice Efesios 4:11, está allí. Es una realidad para la edificación de la iglesia, no para la idolatría de la iglesia. Entonces, fíjense, cosas como estas pasan y dejan ver de alguna manera que nuestra fe necesita ser purgada. Nuestra fe necesita ser purificada. ¿Y dónde la estamos colocando? ¿Usted cree que Dios habla siempre? ¿O solamente habla a través de algunas personas específicas, a través de la pastora, a través del pastor o los que se... Dios habla siempre, solo que no estamos dispuestos a escuchar. ¿Ok? Entonces son estos tiempos donde Dios está purgando nuestra fe. Y donde lo que hemos dicho, escuche bien, y lo que hemos prometido está siendo probado. ¿Cuántos de nosotros a veces llegamos y decimos, Señor, y venimos al altar? Y venimos al altar, Señor, mira mi situación, no tengo empleo, no tengo recursos, necesito que tú restaures mi matrimonio. Mira, mis hijos están en droga, en vicio, tantas cosas que muchas veces nosotros atravesamos en la vida. Y sabes, muchas veces venimos delante de la presencia del Señor y hacemos una oración así como la hizo Jacob. Si tú me guardas de mis enemigos, si tú me prosperas en este viaje, si tú me das esto, tú me das lo otro, seguramente yo te voy a dar el diezmo, yo te voy a servir, yo te voy a dar lo otro. Pero a veces se nos olvida. Una cosa es servir al Señor y prometerle en condiciones favorables, cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, no hay mayores dificultades. Siempre va a haber un grado de dificultad en nuestra vida imperfecta, porque aquí todo es imperfecto. Perfecto y completo está allá en el trono de Dios, en el cielo. Por eso es que para allá vamos. Gloria a Dios. No voy a decir como dijo una hermanita por ahí en una publicación, pero todavía no. Bueno, los que vieron eso entienden. Los que no, bueno, es triste. Porque fíjense, una cosa es prometerle algunas situaciones al Señor, algunas cosas en condiciones favorables. Pero otra es mantenerlo en tiempos contrarios. ¿Sí me entiende, iglesia? Y esto es bien importante. Porque en tiempos favorables podemos prometer muchas cosas, podemos estar. Pero ¿qué hay de los tiempos contrarios? ¿Qué hay cuando vemos un mundo que cada día está más en contra de Dios? Y si está en contra de Dios, tú y yo no vamos a escapar de eso. Va a estar en contra de nosotros mismos. ¿Cuántas veces yo me he visto en escenarios, lugares donde he ido y la gente pudiera decir, bueno, ella es minoría. Aquí todos tenemos un criterio, una forma de pensamiento totalmente contraria a la de ella. Pero cuando usted está claro, ¿sabes? Y tiene sus convicciones claras, usted también sabe que usted no es minoría. Que el cristianismo, que ser cristiano no es una subcultura, que usted y yo somos mayoría, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén.
Y usted ve, yo lo he vivido, cómo la gente muchas veces lo quiere ridiculizar a uno. Que esto, que lo otro, pues, y empiezan a sacarte cosas. Porque la gente cree a veces que aquí se recogen las ofrendas y yo le digo, hermano Pinto, en el bolso ahí bien, y me lo llevo para mi casa. Quisiera yo. Sí, y tantas cosas, y empiezan a debatir acerca de algunas cosas. No, yo no vine a debatir de eso, yo vine a hablarte de Cristo a quien tú necesitas. Ese es el Cristo que necesita el mundo. Por eso cada día, mis hermanos, nosotros debemos ser más valientes. Porque es como somos una cultura de reino dentro de otra cultura. Y le decía a los hermanos que nosotros también venimos de una cultura de pecado, nacimos en una cultura de pecado. Pero el Señor está trayendo renovación a nuestra mente por medio de su palabra, ¿sabe? Y esa palabra es la que nos hace estar conscientes y discernidos de lo que es y de lo que no es. Porque muchas veces pensamos, creemos que porque la mayoría lo dice y aún las leyes lo establecen, eso es la verdad. Así el pecado se institucionalice. Así la mayoría del mundo vaya enarboleando banderas anticrísticas. La verdad de Cristo siempre será la verdad. Amén. La verdad absoluta. Por eso esto es también un llamado para cada uno de nosotros como iglesia. Pastora, yo no tengo mucho tiempo en el Señor, yo recién soy un bebecito espiritual. Es para usted también. Porque usted y yo no es que tengamos una historia que contar, no, sino tenemos un mensaje que llevar. El mensaje que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Con qué propósito? Para anunciar sus virtudes. Para anunciar lo que Él puede hacer, para anunciar lo que el mundo no puede hacer y lo que solamente Él puede hacer. No como el mensaje endiosado, egolátrico de un mundo que busca, sabes, de cualquier manera sacar a Dios de todas partes y posicionar al hombre para darse cuenta que cada día está más en caos. Porque donde no está Dios, y nosotros mismos lo hemos experimentado, cuando no caminábamos con Dios. Si ahorita que le estamos conociendo, todavía el Señor está ahí haciendo cosas en nuestras vidas. Y a veces nos traspapelamos, ¿sí o no? Pero aquel que empezó en nosotros el buen trabajo, lo irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero necesitamos conocer la palabra del Señor. Y creo firmemente también que estamos en el último capítulo de esta historia. Y eso me emociona muchísimo. De verdad que sí me emociona. Yo le digo, Señor, wow, qué impresionante que tú nos hayas colocado a nosotros para este tiempo. Es decir, nos has guardado como remanente, como un pueblo, ¿sabes? Exclusivo. Y aún más nosotros como venezolanos. Usted y yo hemos pasado por tantas cosas, pero estamos de pie, amén. Y quizás te caíste, pero volviste a levantarte, porque nosotros está el ADN de aquel que es guerrero para combatir y seguir de pie, sabes, para la lucha, para aquello que necesita ser establecido, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de otros. Usted y yo somos remanente de Dios y estamos viviendo el último capítulo de la historia. Como remanente que somos. Es por eso que cuando usted lee la segunda epístola o carta de Pedro, luego usted la lee con calma. Es una advertencia. Escuche bien. Véalo de esa manera porque así es. Es una advertencia acerca de lo que sucedería. Fíjense, en los postreros días. Los tiempos que estamos viviendo. Estos son los últimos tiempos. Y como una persona en una oportunidad me dijo, bueno, yo no creo mucho eso, pastora, que el mundo se va a acabar, que Cristo va a venir, que esto, que la cosa, que va a suceder el rapto de la iglesia, el levantamiento. Yo le decía, ok, supongamos que no suceda así, que es cierto, obviamente. Pero este mundo va hacia su propia destrucción, ¿sí o no? Va hacia su propia destrucción. Y lo que Dios ha dicho, lo querramos evadir o no, se va a cumplir. Y yo siempre digo, Maranata, Cristo viene. Denle un aplauso al Señor. Por eso segunda de Pedro les decía, es una advertencia acerca de estos postreros días que estamos viviendo. Es una alerta, iglesia, para cada uno de nosotros. Es una alerta para ti, que quizás en un momento de tu vida te desviaste y hoy estás retornando al camino del Señor. Quizás tú que estás desviado ahorita del camino de aquel que solamente es el único camino, que es Jesucristo.
Y sabes, este mensaje de alerta es para ti, es para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para no ser arrastrados en el error. Para no ser arrastrados por el engaño del enemigo, que muchas veces es sutil. Claro, lo vemos en estos días que está siendo descarado. Lo que antes le ponían pitico, pi, 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 en las televisoras cuando no había las redes. Ya no. No hay filtros para nada. El pecado está siendo promocionado, vendido, ofertado de una manera descarada. Y si nosotros, ¿sabes?, no estamos posicionados en la verdad de Dios, nos veremos, no quizás aplaudiendo muchas de estas cosas, sino manteniendo silencio. Y aprobando intrínsecamente, ¿sabes?, lo que corresponde al pecado. Siempre le hago una pregunta a las personas bien sencilla, y quizás usted la ha escuchado muchas veces. ¿Cómo usted distingue que un billete es falso? ¿Cómo usted lo distingue? Cuando usted conoce el verdadero. Si usted no conoce el billete verdadero, ¿sabe?, no podrá identificar la falsificación. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, lo falsificado lo tomaremos como una verdad en nuestra vida. Y ¿sabe? Lo falsificado siempre trae muerte a nuestras vidas, porque es inherente al pecado. Y a veces es lo que no queremos escuchar. Obviamente, Dios quiere prosperarte, ¿sí o no? Si yo te pregunto, ¿quieres ser prosperado, bendecido? Amén. Yo sé que lo vas a decir, no lo dice porque la pastora me va a ver feo. No, todos queremos ser prosperados. Pero ¿sabes? Eso es una consecuencia. Y la gente muchas veces se enfrasca en eso. Y a veces desviamos lo que es el propósito de todas las cosas. El propósito es buscar el reino, buscar la justicia, la rectitud de Dios. Y lo demás será añadido. No tendrás que preocuparte que vas a comer, que esto y que el otro, porque Dios lo va a hacer. Es una añadidura. Es como cuando usted va a comprar algo y le dan algo como obsequio. Usted no lo pagó, pero se lo están dando. Así son los beneficios de parte del Señor. Pero más que nunca nosotros debemos estar centrados en la verdad. Entonces, ¿qué traen los últimos tiempos? Le decía a los hermanos, estos últimos tiempos, y lo estamos viendo, trae el predominio de las enseñanzas falsas. Y usted lo puede leer con calma luego en 2 Timoteo 3:13. Y también en el capítulo 4 y en 2 de Pedro, el capítulo 2. Léalo completo, mejor. Todas esas cartas. Podemos ver allí que el apóstol Pablo hablaba y advertía a Timoteo acerca de todo esto que iba a venir en estos tiempos. Ese predominio de las enseñanzas falsas. ¿Sabe? Pseudo evangelios. Porque hay pseudo evangelios. Porque así como hay personas, ¿sabe?, como usted y como yo y como muchos ministros del Señor, que estamos allí empeñados en que la gente conozca la verdad de Jesucristo. Para salvación, para liberación, para sanidad, para restauración, para prosperidad. Hay muchas personas empeñadas también en enseñar el mal. En enseñar lo torcido. Y usted lo puede ver. No podemos ser ajenos a eso. Por eso vemos en las mismas redes. Es una barbaridad. Pero está ocurriendo. ¿Sabes? Tutoriales cómo suicidarte. Tutoriales cómo volverte anoréxico, anoréxica. Tutoriales para esto, tutoriales para lo otro. Mientras nosotros estamos declarando la verdad. Y también tenemos un canal de YouTube que la mayoría no ve, las prédicas. Tenemos por otra parte, ¿sabe?, gente que está empeñada en destruirle la vida a los demás. Y eso es lo que ve nuestra juventud. Y eso es lo que ven las personas. La mayoría de las personas que tienen situaciones, que tienen problemas. Ayer estaba hablando con una persona que estábamos en una reunión familiar. Y esta persona nos hablaba acerca de una experiencia que tuvo con su hija adolescente. Y decía, es impresionante cómo el enemigo está trabajando en este tiempo, en estos últimos tiempos, porque la manera como nos trabajaba a nosotros en ese tiempo, ¿sí o no? No es la misma. Por eso debemos estar discernidos en los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí o no, iglesia? ¿Por qué? Porque el enemigo tiene, con relación a los tiempos, una forma de manifestarse y operar distinta, conforme a los tiempos que se viven. Y sabe, anteriormente, y me perdona lo coloquial, la preocupación de las madres con relación a nosotras las mujeres, ¿cuál era? Cuidado que te acuestas con el novio.
Esa era la única preocupación, o que consumieras droga. ¿Sí o no? Eran como las preocupaciones de los padres más, como más neurálgicas. Pero ¿sabes? Eso ha trascendido a otras cosas. Y está allí metido en nuestras casas. Y el enemigo obrando allí. Y a veces sentimos la misma presencia, opresión espiritual. ¿Y qué hay en la casa? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Por qué? Porque hay puertas que se abren. Y a veces hasta nuestros propios hijos abren. Viendo una cantidad de cosas. Y hay actividad demoníaca. Es la forma como se está viviendo. Y él me decía, ¿sabes? Es impresionante. Le descubrimos a nuestra hija como una clave Morse. Cómo se comunican entre ellos. Y él se dio a la tarea de investigar ese tipo de códigos, un código. Porque así como Dios tiene sus códigos, Satanás también. Y él investigó con una persona acerca de los códigos. Cuando él logró descifrar esos códigos en el teléfono de su hija, una barbaridad. Cosas horrorosas. Y gloria a Dios que el Señor siempre saca a la luz cuando hay alguien que está orando. Escuche, alguien que está orando. Porque la oración hace que la maldad y lo que está haciendo el enemigo se ponga en evidencia para reprenderlo en el nombre de Jesús. Por eso no podemos estar durmiendo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. No solamente por las diferentes ideologías que hay. ¿Sabes? Que quieren distorsionar la identidad sexual de los niños, de las nuevas generaciones. Sino actividades demoníacas. Espíritus inmundos que están operando para este tiempo. De manera descarada, oprimiendo la vida de las personas. ¿Sabes? Hace muchos años uno no veía muchachos de 12, de 15 años, adolescentes sufriendo de ataques de pánico y de ansiedad. ¿Quién veía eso? Casi nunca, ni siquiera en las iglesias. Ahora, a uno que le toca estar allí viendo la necesidad de las personas enfrentados, allí a la realidad de las personas vemos. Como muchachos, como era también otro caso que atendió mi hermana el fin de semana. Una jovencita ya considerando suicidarse por los ataques de ansiedad y de pánico y están allí en las casas. Y Satanás está allí, ¿sabes? Trabajando sus mentes, trabajando sus corazones. Y mientras nosotros como adultos estamos peleando que esto, que el otro, preocupado de esto, que vamos a comer, no digo que no, porque hay una necesidad. Satanás está allí. Iglesia, debemos orar y debemos velar. Nos lo sigue diciendo la palabra de Dios. Debemos, ¿sabes?, adentrarnos cada día más en la palabra de Dios. Tener tiempos de comunión con Dios, porque en estos tiempos, mire, cómo aún los matrimonios están siendo atacados. Y eso es lo que se está moviendo en estos últimos días, porque hay un diseño diabólico en contra de la familia, en contra de la identidad sexual de la juventud de los niños. No podemos estar ajenos a esto. Quizás esto resulta ofensivo para otros, pero el evangelio, ¿sabe?, siempre va a resultar ofensivo para muchas personas. Por eso en un momento el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba demostrando cobardía. Porque en ese tiempo era el auge de la filosofía helénica, de los grandes filósofos. La gente quería escuchar algo nuevo, como están ahorita las personas, buscando algo nuevo, queriendo escuchar algo nuevo. No importa si es loco, quiero escuchar algo nuevo. Y la gente está llena de información, pero no de conocimiento. La gente sabe muchas cosas y conoce mucho, pero es maestro de nada. Así está el mundo en estos tiempos. Entonces, ¿podemos ser evasivos con esto? Entonces, es la advertencia que nos da el Señor a través de su palabra. Vemos también la corrupción general de la sociedad. Allí también en 2 Timoteo y 2 de Pedro lo podemos ver claramente. Años atrás se escribieron estas cartas que aplican para nuestros días. Lo que estamos viviendo, esta corrupción moral que se ha ido profundizando. Una corrupción en todos los sentidos, que va penetrando en las familias, y muchas veces las mismas congregaciones no escapan de eso. Entonces no podemos, mis hermanos, no podemos ser ignorantes acerca de esto. Habla también acerca de la apostasía, que muchos darán la espalda a la fe, la espalda a Dios. Conozco muchas personas que quizás en un tiempo caminaron con la palabra, caminaron de Dios.
Y hoy día usted los ve, ¿qué? Predicando de qué, el poder está en mí, yo lo puedo todo, en mí está la luz, en mí está el poder, en mí esto, en lo otro. La palabra de Dios dice, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Nos secamos, como ramas, como pámpanos, nos secamos. Pero el hombre está buscando, ¿saben? Ha humanizado a Dios y se ha endioseado él. Es lo que nosotros vemos en estos tiempos. El hombre totalmente endiosado. Y obviamente todo lo que es el sistema colabora en eso, porque la gente quiere escuchar algo nuevo. La gente quiere oír algo nuevo. Pero no todo lo que nosotros escuchamos es bueno, así como todo lo que el mundo dice es bueno. No porque todo el mundo lo diga. Entonces la apostasía, muchas personas dejando atrás. ¿Por qué? Porque sabes, la palabra de Dios, ella no tiene términos medios. Y Dios es radical. No estoy diciendo religioso. A veces las personas me dicen, pastor, usted es muy radical o muy religiosa, me dicen a veces. Yo digo, no me considero una persona religiosa, pero sí soy radical. ¿De qué estamos hablando? Usted como hombre y esposo, usted tiene que ser radical para que no le sea infiel a su esposa. Usted como mujer tiene que ser radical en su matrimonio para que no ande viendo por ahí lo que a su esposo le falta o lo que su esposo tiene de más. ¿Sí o no? Usted y yo como hijos debemos ser radicales, que aunque nuestros padres no nos dieron lo que nosotros queríamos y nos dieron muchas cosas que nos afectaron, debemos honrarlos. Es no ser no ser radical con eso. Que si quizás otra persona nos ofende, nos hiera, si yo soy radical, ¿qué voy a hacer? Voy a extender el perdón. Voy a perdonar. ¿Por qué? Porque el primer beneficiado soy yo. Y yo me voy a hacer un favor, yo voy a perdonar. Entonces, fíjense, no se trata de religiosidad. Porque la religión, primero, es el hombre buscando a Dios a su manera. A su manera. Haciendo las cosas a su manera. Y por otra parte, quizás dando a demostrar una impresión de algo que no es congruente con lo que está aquí. ¿Por qué? Porque la religión es todo lo externo. Para asombrar, para llamar la atención a las personas, pero no tiene nada que ver con lo que está sucediendo aquí adentro. No hay congruencia. Entonces no digas que somos religiosos, si somos radicales. Y obviamente, mis hermanos, yo no estoy hablando que somos perfectos, de que tú eres perfectos. Pero estamos entendidos, ¿sabes? Que la mejor vida que nosotros podemos tener aquí en la tierra es aquella que se camina de la mano de Dios. De eso nosotros debemos tener la seguridad. Y de allí surge nuestra valentía, ¿sabes? De dar a conocer. Yo en lo personal tengo un afán. Y uno quisiera estar con el Señor, ¿sí o no? Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Tantas cosas que uno ve. Y uno que está allí en contacto con la necesidad de las personas es fuerte, mis hermanos. Es fuerte. Porque estamos allí en medio de la realidad de las personas, extremo. Lo que uno no solamente le llega a lo que está sucediendo afuera, sino una realidad que hay. Ese es el día a día. No todo el tiempo estamos en el púlpito. No todo el tiempo estamos así bien arregladitos. No. Tenemos una realidad con las personas. Y cuando uno ve tantas cosas y escucha, como escuchaba en estos días de abusos, de maltratos, de necesidad tan extrema, tú dices, Señor, ven pronto. Wow, cuánta necesidad hay en el mundo. Pero por otra parte, ¿sabes? En nosotros está el anhelo de vivir muchos años para seguir predicando y hablando del Señor, a quien todos deberían conocerle. Ese es el evangelio. Es poder de Dios para salvación. No es humanismo, porque muchas veces usted sabe que ni siquiera usted y yo tenemos el poder para autoayudarnos. Y a veces esas personas que escriben o editan los libros de autoayuda son los que tienen más problemas. Conocí en una oportunidad en Pereira. Estábamos en casa de unos amigos, que está Alberto. Y conocí una mujer que su esposo escribió un libro. Me voy a omitir el nombre porque no quiero enlace. Pero un libro muy conocido, que tanto personas que no son cristianas como cristianos leen. Y cuando ella me contaba acerca, y fíjese, usted lee el libro y usted dice, wow, este hombre no es de aquí. Yo quiero uno así. Este es un extraterrestre, Dios, reptiliano, no sé qué.
cosas impresionantes, cómo abordaba. Pero sabes, cuando hablaba con la esposa no tenía nada que ver con lo que decía en el libro. ¡Wow! ¡Qué decepción! Yo tenía el libro. Me lo regalaron hace mucho tiempo. Obviamente no lo boté, porque yo creo que uno llega a un punto donde, ¿verdad?, es maduro para desechar lo malo y tomar lo bueno, ¿sí o no? Pero si usted está caminando con el Señor, todavía usted no tiene esa capacidad mucho, así que no invente. No esté comiendo de todo lo que le ofrecen por ahí, porque le va a dar indigestión. Entonces, fíjense, yo decía, wow, lo que él dice en el libro no tiene nada que ver. Era un hombre maltratador. Un hombre narcisista, que es el carácter, una de las características, escuche bien, de los hombres de los postreros días. Y escuche bien, aunque esa palabra está haciendo mucho revuelo hoy, no es algo nuevo. La Biblia habla amadores de sí mismos. Y sabes, el narcisismo está en pleno auge en estos tiempos. Ese hombre era de esa manera. Y tantas cosas, y yo decía, no. ¿Qué es lo que quiere Dios, amados? Que haya congruencia. Es lo que Dios espera de su iglesia. ¿Qué propósito tiene que nosotros estemos aprendiendo de la palabra? Dígame. ¿Qué propósito tiene que usted venga domingo a domingo? Jueves a jueves. Que usted esté haciendo la escuela de líderes. Que usted vaya a un grupo vida. Si no está yendo, las servidoras le van a decir dónde puede ir. Son grupos pequeños donde se aprende de la palabra. ¿Qué propósito tiene? No es para vivir igual. ¿Sabes? Porque el Señor nos ha dado la capacidad de vivir distinto. ¿Sí o no? Él nos ha trasladado de tinieblas a luz. Éramos criaturas, ahora somos hijos. Fuimos adoptados. Tenemos acceso delante de la presencia del Padre por el camino que nos abrió Jesús por su sangre preciosa. Tenemos el Espíritu Santo, que no te deja estar tranquilo con el pecado. ¿Sí o no? Que no te deja estar cómodo con el pecado. Así te agrade, así te gusta. No te deja cómodo con el pecado. ¿Y nos lleva a qué? Al arrepentimiento. Que nos lleva a caminar en una nueva dirección. Amén. Dele un aplauso al Señor. Mis hermanos, debemos conocer la palabra de Dios. Porque, ¿sabe? Esta palabra puede ser torcida, lamentablemente, por muchas personas, es decir, distorsionada. Personas que sacan un texto del contexto. Por eso es que cuando estudiamos, usted si está iniciando con el Señor, no lea la palabra de Dios solo, necesita orientación. ¿Sabía usted que la mayoría de las sectas han salido de iglesias? Donde personas toman un texto, lo toman a su favor de manera personal y hacen de eso hasta una religión, una doctrina. Entonces, alguien dijo por ahí, un texto fuera del contexto es puro pretexto. No tiene sentido, pierde lo que es la coherencia. Entonces debemos leer hacia arriba y hacia abajo lo que es el contexto. Y sabes, la palabra de Dios en estos días está siendo muy distorsionada, lamentablemente. Y usted puede ver los extremos. ¿Y cómo se llama eso? Pseudoevangelio. Y la Biblia dice que hay evangelios diferentes, falsos. Por eso el apóstol Pablo lo dijo, si alguno viene predicando otro evangelio, que sea maldito, que sea anatema, porque solamente el evangelio de Cristo, que está centrado en Cristo, y no puede haber un evangelio sin Cristo, puede producir los más grandes cambios en nuestras vidas. Amén. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo o siguiendo el verdadero evangelio en nuestras vidas? Debemos imitar a los hermanos de Berea. Usted lo puede leer en Hechos 17:11. Cuando Pablo y Silas llevaron a ellos el evangelio, ellos estaban muy contentos de recibir la palabra. Pero sabes, ellos no se quedaron con eso. Se parecían a ti, a mí y a esta iglesia. Ellos no se quedaban con eso. Porque a veces, sabes, hay gente, incluso en los mismos púlpitos, que te dicen una cosa a lo que ellos, amén. Yo los escucho y me provoca bendecirlos. Y yo digo, pareciera que no se les enseña nada en la iglesia. Y la gente a veces aquí dice unas locuras. Ven acá, ¿sí o no? Y la gente, amén, sí, me quebranté. ¿Te quebrantaste de qué? No. ¿Sabes lo que hacían los hermanos de Berea?
Ajá, el apóstol Pablo, el hombre tenía autoría en eso, y Silas. Pero ellos fueron, ¿sabe?, a revisar en la palabra si lo que ellos le estaban diciendo correspondía a la palabra. Entonces, usted y yo no podemos estar diciéndole amén a todo. No, porque viene el Señor en un platillo volador y los extraterrestres serán levantados nosotros. Amén, sí, Señor. No, mis hermanos. Porque Eliseo no se fue en un carro de fuego, se fue en un platillo volador. Porque te voy a descifrar los 20,000 códigos de que están en la Biblia. No están aquí porque no fueron ocultos nada más para mí. Revelados nada más para mí y nosotros. Por Dios, mis hermanos. Tenemos que leer la palabra de Dios. Porque así como eso, muchas cosas allá. Entonces terminaremos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esta es la verdad absoluta. Usted y yo manejamos muchas veces una verdad relativa, circunstancial, conveniente, a lo que queremos ver, a lo que queremos disfrutar. Pero la verdad de Dios es absoluta. Ella jamás será cambiada. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que ante los tiempos peligrosos, ¿qué debe hacer él? Predicar la palabra. Predicar la palabra. En estos días fui a un grupo vida que se abrió. Y todavía uno, a pesar de que es pastor, a mí me fascinan los grupos vida. Quisiera como que a veces regresarme para esa etapa y hacer grupos vida. Pero bueno, una hermana me dijo, me comentó, ay, yo quisiera, y como no es todavía, no está haciendo la escuela de líderes ni nada de eso, le digo, bueno, tú puedes ser allí, prestar tu lugar. Y fuimos, y fui, y sabes, veía a las personas tan ávidas de Dios. Y una mujer que estaba allí me dijo, yo quiero aprender acerca de la palabra de Dios. Yo quiero aprender a orar. Y fíjate, estaba tan motivada que dijo, quiero aprender a ayunar. Yo hago el intermitente, me dijo, pero yo quiero ahora que mis ayunos sean para Dios. Y bueno, tienes el doble beneficio. Es para Dios y para rebajar. Ay, dame esa unción. Y fíjese, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que ante los tiempos peligrosos, predicar el evangelio. Timoteo, no sientas temor de predicar. Así el evangelio sea ofensivo para las personas. Y sabes, eran tiempos peligrosos para ellos también, porque estaban siendo perseguidos. Y sabía usted que la mayoría de los apóstoles, excepto Juan, que fue exiliado a una isla llamada Patmos, sabes, todos murieron de manera horrorosa. Pero ¿sabes qué? Ellos no soltaron el testigo. El Señor les dijo a ellos, prediquen el evangelio. Y ellos se tomaron en serio la asignación del Señor. Y por donde quiera que ellos iban, ¿sabes? Iban constituyendo iglesias. Las personas eran salvas. Las personas que estaban bajo presión demoníaca eran libres. Las personas eran sanas de enfermedades. Y ¿sabes? Eso que tenían ellos está en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes por qué nadie podrá aniquilar la iglesia de Jesucristo? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios poderoso en nuestras vidas. Por eso es que el anticristo, él se va a manifestar cuando la iglesia sea levantada. Porque el que se lo detiene todavía está aquí en la tierra. Denle un aplauso al Señor. Y le dice a Timoteo, corrige. No se moleste cuando lo corrijan. No se moleste, le están haciendo un favor. Obviamente tiene que ver la actitud con que lo haga. Y él se corrige, exhorta, orienta hacia la verdad, según dice la sana doctrina, 2 Timoteo 3:1, y allí en el capítulo 3. Y escuche 2 Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Obviamente nosotros aquí tenemos profeta y hay profeta en casa. Y a veces subestimamos los profetas de la casa. Tenemos también la palabra profética más segura, escuche, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. Y a veces la estamos buscando donde no está. El mundo la busca donde no está.
Y les contaba a los hermanos que había un hombre que se pasó de copas, de trago. Y estaba buscando, usted sabe, no sé, usted fue testigo quizás de muchas, buscando la llave. Había perdido las llaves. Y se puso debajo de un poste, de un farol, porque ahí estaba la luz, y empezó a buscar allí. Y un policía que ya tenía unos minutos mirándolo le dijo, ¿qué buscan, amigo? No, es que se me perdieron las llaves. Empezaron los dos a buscar las llaves. Los dos. Al cabo de unos minutos le pregunta el policía, pero ¿dónde usted perdió las llaves? Importante, ¿verdad? ¿Dónde perdiste las llaves? Él me dijo, allá, lo que pasa es que aquí está la luz. A veces estamos buscando donde no lo está. Y así está el mundo, buscando a Dios donde no lo está. Por eso hay personas que sin saber, ¿sabes? Recurren a la santería. Gloria a Dios porque cada día pierde más auge en esta nación que es nación de Cristo. No sé si usted lo creyó, yo lo creo. Amén. Por eso muchas personas recurren a tantas cosas, buscando solución, están buscando donde no es. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Quiero ir terminando en esta última etapa del mensaje. Sabes, cada uno de nosotros tenemos un desafío. ¿Cuál es el desafío? Que usted y yo cada día aprendamos de esta palabra. Nuestra familia lo necesita. Nuestras generaciones necesitan esta palabra. El mundo, Venezuela, los gobernantes necesitan esta palabra. Y ¿sabe? Les incomode o no a muchas personas. ¿Sabe que nosotros estamos orando aquí incesantemente en la oración matutina a las 5 de la mañana? Señor, que los gobernantes de nuestra nación puedan conocerte, puedan recibirte como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque la salvación es para todos. Y donde llega el poder del Evangelio, no hay diablo que quede de pie. ¿Sí me entiende? Por eso el Evangelio es poder, véalo así, es dunamis. En el original dice dunamis. Por eso el Evangelio puede producir lo que tú no puedes hacer con tus palabras. Lo que tú y yo no podemos hacer con nuestra fuerza, ni con nuestros gritos, ni con nuestras peleas para que la gente cambie. Eso lo puede hacer es el Evangelio de salvación. Dale la gloria a Dios. Amén. Y quiero dejarte este versículo, Ezequiel 22:30. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Ajá. ¿Cuántas mujeres ya casadas hay aquí? Que están al frente de sus hogares, ¿verdad? Muchos. Y jóvenes también. Ezequiel 22:30. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya. Y no lo he hallado. Tu familia y mi familia necesita que alguien saque la cara por ellos. Y ese eres tú y soy yo. Nuestra nación, nuestra sociedad necesita, sabe, que saquen la cara por ellos. Y eso somos tú y somos yo. Dios nos ha dado herramientas tan poderosas en estos tiempos. Por eso hay que ser discernido para que nosotros llevemos el Evangelio. Y sabes, usted y yo estamos en la recta final de esto. Y quiero ir concluyendo con esto, con esta comparación. ¿Cuántos de ustedes corrieron en su tiempo o corren carreras de relevo? Aunque usted no lo crea, yo lo hice y era maratonista. Hace unos cuantos kilos atrás. Bolivia, tú te ríes, Bolivia. Sí, me gustaban mucho las carreras de relevo, pero muchas veces me daban la última etapa, que era la del remate, ¿sí saben? Viene la estafeta o el testigo desde el primero, escuche, corre un tramo, son 4, ¿verdad? Viene hasta que llega al último. Y al último recibe el testigo de la estafeta. Y sabe, el último, como tiene que hacer el remate, tiene que poner toda su fuerza, pero allí hay como una convergencia de muchas cosas. Porque no solamente está la adrenalina, ¿no? Que los músculos preparándose para correr y dar el remate. Yo me siento así en este tiempo. De verdad. En este tiempo donde el Señor nos ha puesto. Y el Señor nos dijo, y lo confirmó a través del profeta, estos 10 años son determinantes, ya han pasado 3.
Pero como lo dijo el profeta, a mí no me creyeron, él lo dijo. Pero saben, cuando él está esperando el corredor, también tiene el nerviosismo que no debe dejar caer el testigo. Él es el responsable. Porque si deja caer el testigo, pierde la carrera. Así estamos nosotros. El Señor a ti y a mí nos ha dado un testigo en las manos. ¿Sabes de dónde vino ese testigo? Ha venido de generación en generación. De generación en generación, desde la mano de nuestro Señor Jesucristo. Eso es hermoso. Pasó por los apóstoles. Y ese testigo que usted y yo recibimos un día, venía también cubierto de sangre. De la sangre de mártires. Personas, sabes, que murieron. Niega la causa de Cristo, niega a Cristo. No, estoy dispuesto a morir por Él. Hombres y mujeres enterrados vivos, puestos en un coliseo, empalados y llenos de, embadurnados de brea y encendidos como llamas. Enterrados sus cuerpos en la arena, solamente con su cabeza afuera para ser devorados por los leones. Y yo no quiero moverte emociones con esto, no, sino para que veamos la grandeza de lo que nosotros hemos recibido en nuestras manos. Debemos tomarlo en serio. No podemos jugar a la iglesita, al cristiano. No, tenemos una grandeza en nuestras vidas. Tenemos la salvación, tenemos el Espíritu, pero eso tiene un propósito. De que el Señor nos haya dado su Espíritu, para que nosotros con poder y autoridad podamos llevar el Evangelio del reino. Y sabes que el reino del Señor, el reino de Dios se establezca donde quiera que nosotros estemos. Amén. Usted y yo estamos en el último tramo. Usted y yo estamos en la recta final. Y sabe, el testigo ha sido dado. Entonces usted y yo debemos dar todo lo necesario para que ese testigo llegue donde tenga que llegar. Amén. Yo le invito a que usted se ponga de pie, por favor. Yo les decía que estos tiempos son de gran lucha espiritual, escuche. De gran lucha espiritual. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. De un momento a otro su iglesia será levantada. Él sabe que le queda poco tiempo. Él también está dando el remate. Por eso vemos, iglesia, un gran movimiento espiritual generalizado en el mundo, como nunca se había visto. La maldad acrecentada, las potestades demoníacas que fueron reservadas para estos tiempos. Pero sabes, gloria al nombre de nuestro Señor, que aquel que es poderoso para guardarnos, para hacer frente a nuestros enemigos, está con nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Él levanta bandera a favor de nosotros. Y levanta bandera cuando el enemigo viene como río. ¿Y sabes por qué podemos prevalecer? Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. No nos callemos. Quizás tú dirás, yo estoy nuevo, no conozco mucho. Con lo que Dios ha hecho en tu vida es suficiente.